La estación de Chernobog no era más que un hueco recordatorio de la sombría realidad de lo que el círculo polar ártico podría ser en una sola noche. La escarcha y los fuertes vientos destrozaron el equipo, cubriendo todo en una sábana resbaladiza de hielo gris y negro. Daba la impresión de un brillo cuando nuestro barco se sumergió cerca de la plataforma de aterrizaje principal. El capitán Ala Blaine dejó escapar un suave silbido y se quitó el sombrero. Estaba claro que la instalación había visto días mejores, pero no era por eso que estaba prestando referencia. Entre el paisaje helado pudimos ver los restos de los investigadores que no lograron escapar del repentino ataque de frío. Sus ojos estaban muy abiertos por el miedo, trepando frenéticamente hacia cualquier medida de seguridad que estuviera disponible. Pero nada de lo que ofrecía este puesto avanzado remoto habría sido suficiente. 13 almas. Ese es un mal augurio, comentó Abdul, nuestro guía iraní, mientras echábamos el ancla. El agua estaba por lo menos a 30 grados bajo cero y no había ni una señal de vida parpadeando alrededor de nuestro bote mientras seguía al capitán hasta la escalera. Todo acerca de este lugar es mala suerte. Yo estuve de acuerdo mientras revisaba mi computadora portátil. La señal se había ido y ni siquiera mis aplicaciones normales podrían funcionar en este entorno horrible. Mejor deja eso aquí, ninguna cantidad de matemáticas podrá ayudarte con lo que ellos descubrieron, dijo el director científico Senaka Keisting, un croata que afirmó haber sido sobreviviente de una megatormenta ártica anterior. Él fue el que dijo que no habría forma de que la tripulación aquí sobreviviera cuando descubrimos que estuvieron en silencio por el radio durante casi 3 años, o más bien, cuando supimos que este lugar incluso existiera. ¿Cuánto tiempo cree que duró su oscuro invierno, director Senaka?, susurré mientras subíamos. A pesar del pesado equipo que llevábamos, parecía que cada paso que dábamos causaba agudos dolores fríos en mi cuerpo. Un terrible recordatorio del clima imposible en el que estaría trabajando ahora. Lo más probable es que hayan sido solo unas pocas horas si tuvieron suerte. No hace falta decir que a pesar de la evidencia de su muerte inminente, estos buenos hombres nos hicieron un servicio a todos al enviar ese SOS, comentó Seneca. ¿Sabe por qué el puesto avanzado del Ártico tardó tanto en obtener esta información?, preguntó el capitán Ala Blaine. Ahora estábamos entrando en lo que parecía una especie de helipuerto con un enorme taladro adjunto que apuntaba hacia el iceberg que habían estado excavando. Desde este ángulo no pude ver nada que hiciera que el trozo de hielo fuera diferente a los cientos de otros que surgieron del mar gélido. Sin embargo, claramente los investigadores aquí sintieron que su descubrimiento había valido la pena mantener toda su operación oculta a todos en el planeta. Para responder a la pregunta del capitán Blaine, Seneca estaba escaneando el área en busca de actividad electromagnética y su equipo ya estaba en niveles extremadamente altos. Incluso con todo el equipo de protección que llevaban puesto, el medidor de picos me inquietaba. Toda la actividad aquí está fuera de serie, probablemente impidió que se transmitiera cualquier tipo de comunicación hasta que hubo un punto débil, explicó el croata Seneca. El último miembro de nuestro equipo, un geólogo llamado Edward Kant, llegó a la parte trasera con todas las herramientas necesarias para tomar muestras del hielo. Díganos exactamente lo que sucedió, dijo Kant al director Seneca. El hombre mayor nos hizo un gesto para que lo siguiéramos hacia el lado sur de la estación donde se encontraba el centro de mando y observación. Precisamente a las 13 horas del 4 de noviembre se registró que una megatormenta de categoría 5 capaz de producir vientos de hasta 140 millas por hora surgió de este lugar. No había factores que indicaran que la tormenta estaba en el horizonte, ni datos meteorológicos que nos dieran una razón para creer que esta isla estaba en peligro. Por supuesto, todo esto es algo especulativo, ya que la operación se ocultó de las imágenes satelitales hasta después de la tormenta. Luego, el equipo de investigación envió los pocos datos que tenían sobre un objeto no identificado de gran diámetro a nuestro puesto avanzado en el norte de Groenlandia.
El resto, como pueden observar, caballeros, es historia, murmuró Séneca mientras subíamos las escaleras. Todo eso fue presentado ante las Naciones Unidas y el Dr. Parker, nuestro jefe de operaciones. ¿Acaso no leíste el archivo?, preguntó. Kant parecía un poco sonrojado, no queriendo admitir que no lo había leído. En cambio, se centró en el iceberg y dijo: «Vaya, nunca he visto una masa glacial de este tamaño. Deberíamos comenzar con todas las medidas y determinar con precisión dónde detuvieron su excavación», comentó el capitán Blaine. «Oiga, capitán, no creo que eso sea necesario», dije con mi boca que se estaba secando con cada segundo helado. En la niebla de la mañana estábamos a casi 1 metro de distancia de una plataforma de acero que se extendía a través de la brecha del invierno muerto hasta la presa de hielo, el cual revelaba un agujero oscuro que perforaba el hielo como si Dios mismo hubiera perforado la antigua montaña fría. Todos seguimos en silencio la plataforma hacia las profundidades del iceberg. El frío en el aire de repente me hizo sentir claustrofóbico. Había una presencia aquí, algo que no podía identificar. Me di cuenta mientras bajábamos las escaleras de cuerda a un claro debajo. Fui al primero en llegar. Mis ojos se fijaron en la forma de una mujer completamente cristalizada parada cerca de donde el taladro había dejado de moverse. Estaba congelada. El enorme vehículo en sí era en realidad pequeño en comparación con el objeto que había aparecido debajo de la roca invernal. Era tan claro y pulido, tan ancho como el lago Michigan y tan oscuro como el cielo estrellado. No tenía ni una grieta o imperfección rompiendo la superficie reluciente, pero alrededor de los bordes vi lo que parecían contornos biselados que estaban hechos de piedra de lo que parecían ser todos los rincones de la tierra. Quizás lo más llamativo del objeto fue lo que vi dentro. Eran reflejos de mí mismo, los otros científicos y el iceberg. Una imagen asombrosa de nuestro entorno, salvo por un detalle. El iceberg en sí estaba tallado como si fuera parte de una ciudad más grande, no hecha por manos humanas. Los edificios eran tan claros como el cristal, extendiéndose infinitamente más allá de lo que podía ver hacia una playa sombría que abarcaba lo que debería haber sido el reflejo del enorme agujero de arriba. Y en medio de la caótica ciudad de arriba y abajo, extrañas criaturas que apenas podía descifrar iban y venían cerca del borde del espejo. ¿Qué carajos es esto?, preguntó Kant con su voz apenas en un susurro en el abismo. Dio un paso vacilante más cerca del enorme espejo. Su respiración quedó atrapada en su garganta cuando su propia imagen reflejada llamó su atención. Fue entonces cuando me di cuenta de que su yo en el espejo actuaba por sí solo, marchando hacia Kant como si se conocieran, como si tuviera vida propia. En ese mismo momento, el geólogo se detuvo por completo, con el rostro más pálido que el mismo iceberg. ¡Maldición! ¡No puedo moverme!, gritó frenéticamente. Me giré hacia él preguntándome si el impacto del espejo le estaba causando pánico, y por eso no se podía mover. En cambio, vi que la parte inferior de su cuerpo se estaba convirtiendo en cristal de la misma manera que la mujer que estaba a mi izquierda cuando llegamos. En un destello de luz, Kant gritó y el extraño material limpio cubrió todo su cuerpo paralizándolo. «¡Aléjate de eso, Kant! ¡Vamos, todos váyanse! ¡Retírense!», grité. El director Séneca fue el único que dudó. Estaba buscando una cámara para tomar algunas imágenes reales de nuestro hallazgo. Él estaba remotamente preocupado más por capturar el horror de lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor que su vida en peligro. Agarrando su brazo, Abdul lo reprendió y no necesitábamos más incitaciones para obedecer y escapar. Mientras nos apresurábamos hacia la tundra congelada del exterior, el capitán Blaine trató de comprender lo que acabábamos de descubrir. «Creo que ahora entiendo por qué esta instalación fue eliminada de los satélites. Todo tiene sentido», dijo llevándose la mano al corazón. «No debería ser posible esa cosa, no debería existir, no es de esta tierra, ¿verdad?».
Preguntó el director Seneca. Tenemos una leyenda de un mundo que se extiende sobre una superficie plana y lisa. Verán, hace mucho tiempo un poderoso rey creó un santuario subterráneo para esconderse de un terrible invierno que remodeló el mundo. Ellos cruzaron a otro mundo para permanecer ocultos y ahí se convirtieron en dioses. Dijo Abdul con sus ojos que estaban desconcertados por lo que habíamos visto y me pregunté cuánto de su historia podría ser verdadera. Ese espejo, el espejo debe de ser adorado y reverenciado porque tiene poderes más allá de la imaginación. Es por eso que el geólogo no lo logró, agregó Abdul. Volví a pensar en lo que habíamos aprendido sobre el clima y cuán repentinamente había llegado a la base. Esa pared de hielo se derrumbó con solo un impacto del taladro, revelando el espejo. Cuando el equipo vio tal objeto, debió haber sido lo que alteró el clima de esta área. Esa debió haber sido la razón. Cambió por completo la estructura de toda esta región por tal descubrimiento. Alan se dio cuenta. Podía ver los engranajes en su cabeza girando mientras el aire a nuestro alrededor se volvía rígido. Necesitamos bloquear toda esta área. Mantengan el apagón satelital. No se debe permitir que nadie se acerque a ese espejo. Además, pónganse en contacto con nuestros aliados. Necesitamos más ejércitos aquí de cada fuerza militar que esté disponible para donar a sus hombres para una excavación completa. Tenemos que desenterrar esto lo antes posible, dijo el capitán Alan. Usted debe estar muy loco. ¿Acaso no vio lo que le pasó al geólogo Kant? Tan pronto como su reflejo lo vio, se congeló en su lugar. Estaríamos arriesgando demasiadas vidas si intentáramos hacerlo, argumenté. Y es ese tipo de poder lo que necesitamos, muchacho, insistió Blaine. Cuando las palabras cayeron muertas en el aire, me di cuenta de inmediato de lo que provocó su sentido de urgencia. Esto ya no se trataba más de un esfuerzo científico, oh no, sino más bien de una lucha militar. Quienquiera que obtuviera el espejo probablemente podría declararse la próxima potencia mundial. Me di cuenta mientras se sentía de mala gana. Yo puedo reunir un equipo, pero no puedo prometerle nada, capitán, le dije. Mi mente se aceleró cuando dejamos el puesto avanzado. El mar debajo se volvió tumultuoso, como si la naturaleza misma pudiera sentir los oscuros planes que habíamos comenzado. Mientras subíamos a bordo, volví a mirar la enorme capa de hielo, tratando de imaginar cuánto de la pálida piedra abarcaba ese espejo. Capitán Blaine, no solo necesitamos taladros, necesitaremos armas, le dije, esperando que no sospechara las verdaderas razones detrás de mi pedido y para mi alivio accedió sin dudarlo. Mantuve la cabeza abajo mientras nuestro barco luchaba por alejarse de este lugar olvidado por Dios. Mi cerebro trabajaba el doble de tiempo para decidir cuántos explosivos se necesitarían para hundir el iceberg en el fondo del mar siberiano. Pero poco me daría cuenta que las pesadillas estarían comenzando. No regresamos a Chernobog hasta que llegó a la estación cálida. Nuestro equipo se triplicó en tamaño para cumplir con el deseo de los militares de conseguir el gigantesco espejo. Nuestra flota estaba llena de fuerzas rusas e iraníes junto con algunas élites de Europa del Este que estaban aquí simplemente para observar y dar órdenes. Cada una de las secciones estaba armado hasta los dientes en base a las advertencias preliminares que les había dado sobre nuestro hallazgo. Pero ni siquiera con las armas más avanzadas que teníamos a nuestra disposición estaba seguro de si sería suficiente, ya que el resto de mi equipo se le habían ocurrido otros asuntos después de nuestra partida. El director Seneca fue el primero en experimentar mala suerte. Su esposa lo abandonó cuando regresó a Croacia con las fotografías reveladas del espejo. Él me llamó por teléfono una noche, su voz estaba llena de temor mientras trataba de describir lo que había visto en las fotos. Escucha, chico, nosotros no podemos volver ahí. Los espejos son una puerta o tal vez un portal. Allá existe mundos más allá de nuestra comprensión mortal. Vi la muerte y la vida. Fue hermoso y aterrador. Incluso vi a Dios. Él se ofreció a enviarme una copia de la foto, pero luego cambió de opinión una y otra vez.
Cuanto más me hablaba, me di cuenta de que estaba perdiendo la cabeza mientras hablábamos. Este era un hombre de ciencia y años de reputación y balbuceaba como lo haría un bebé. Yo no puedo mirarme en ningún espejo. Solo el mundo verdadero es lo que me puede dar consuelo. Necesito volver, necesito liberar mis sueños cautivos. Susurró una y otra vez, sonaba como un canto en algunos momentos. Luego, después de hablar con su esposa, supe que su locura descendió sobre su hogar como una megatormenta. Ella dijo que el director había destrozado cada superficie en nuestro lugar, que incluso tenía el más mínimo atisbo de su rostro a la vista. Luego, con los pedazos de vidrios rotos e irregulares, comenzó a clavárselos en los ojos una y otra vez hasta quedarse ciego. Ella dijo que tomó primeros auxilios para que dejara de desangrarse. Y por la forma en que ella lo describió, Seneca ya no sonaba como un hombre en absoluto. Sonaba más bien como una bestia, algo inhumano. Su rostro, oh Dios mío, está cubierto de permafrost. Es más pálido que un fantasma y escamoso. Sin embargo, él no se pela, solo se endurece y solidifica como lo hacen los carambanos cuando caen del firmamento. Su esposa me dijo con voz hueca y asustada. Lamentablemente no volví a saber de ello, sino que vi un artículo en un blog de noticias que me informó sobre su destino. Las autoridades habían allanado su casa después de escuchar las quejas de los vecinos por un mal aroma. Era como un veneno cristalizado flotando en el aire, o eso decían. Y dentro encontraron tanto el cadáver de su esposa como los restos destrozados de los que algunos describieron como una estatua de un hombre que era completamente de vidrio, de hielo. Sin embargo, sabía que esto tenía que ser el resultado de lo que el espejo le había hecho al pobre Seneca. Oh, pobre hombre. El capitán Alan Blaine fue el siguiente. Dijo que estaba obsesionado por las imágenes del espejo en sus sueños. Todas y cada una de sus noches, su yo en la sombra daba un paso más cerca a él. El capitán dijo que a veces podía sentir su reflejo acercándose a él y ahogando el aliento de sus pulmones. Es imposible de describir, amigo, pero me recuerda cuando pensé que podría ahogarme a una edad temprana en una alberca. Él admitió. Cuando se enteró de lo que le sucedió al director Seneca, renunció de inmediato y buscó tratamiento en los Estados Unidos. Solo nuestro amigo iraní se mantuvo firme junto a mi nuevo equipo mientras nos acercábamos. La niebla se disipó mientras escudriñábamos las aguas y traté desesperadamente de recordar dónde había estado el iceberg. ¿Estás seguro de que las coordenadas son correctas, muchacho?, preguntó el investigador principal. Parker, creo que ese era su nombre. Él tenía una mirada de acero que me dijo que decepcionarlo costaría más que solo mi carrera. Inspeccionamos las aguas durante los siguientes días, nuestros hombres cada vez más ansiosos y frustrados porque ninguno de los equipos avanzados proporcionaría ni una pista de dónde había desaparecido el iceberg. Hemos atravesado estas aguas durante casi una semana, dijo uno de los capitanes cuando nuestros recursos comenzaron a escasear. Intentamos usar satélites, pero solo recibimos imágenes más borrosas. El lugar parecía estar en constante movimiento. Abdul tenía una sugerencia, pero no parecía práctica desde una perspectiva científica. Las protecciones de esta puerta la están protegiendo ferozmente. Si deseamos encontrarla de nuevo, se deberá hacer un sacrificio. Verán, cuando los reyes lo sellaron hace tanto tiempo, se hizo un pacto con el otro mundo. Eso es lo que nos enseñaron nuestras escrituras. Abdul le dijo a Parker. No estaba hablando simplemente de la pérdida de más recursos, sino que se refería a un jodido ritual humano. Sí, lo tomaremos en consideración, ¿de acuerdo?, Parker prometió. No sabría decir si él también había perdido la cabeza. Al día siguiente descubrí lo lejos que estábamos de la cordura. Abdul se ofreció como voluntario junto con varios soldados iraníes que creían que esta sería la única forma en que podrían volver a ver sus familias. Los dioses están poniendo a prueba nuestra determinación y debemos mostrarle nuestra lealtad, y esto solo se puede hacer con una manera: con sangre.
dijo Abdul. Él se las arregló para bloquear toda la cubierta sur del barco en el que estábamos, mientras el aire mismo se detenía en el espeluznante mar del norte. «¡No, tenemos que detenerlos!», les dije a los capitanes, mientras algunos de los soldados bloqueaban las escaleras y disparaban a cualquiera que se acercara. Parker simplemente se cruzó de brazos y ladeó la cabeza mientras observaba el dichoso ritual. «No debemos dudar en adoptar conceptos desconocidos, muchachos. De hecho, esto puede ser nuestra única salvación», dijo Parker. La sangre corría por toda la cubierta del barco a medianoche. Y luego, mientras intentaba de nuevo que los capitanes navegaran de regreso a las costas orientales de Siberia, extrañas auroras ondearon en el cielo. Fueron colores que reconocí al principio y luego se transformaron en extraños pigmentos irreconocibles que me hicieron doler la cabeza. Todo nuestro equipo se apagó y se cortó la energía eléctrica, oscureciendo por completo el mar que ya presagiaba. El arco iris en cascada de colores extraños y abstractos se volvió como un río embravecido, floculando constantemente de un lado a otro sobre el mar mientras observábamos con asombro. Entonces, todo el cielo pareció dividirse. Las aguas se elevaban a ambos lados de los barcos. Nuestros enormes barcos de guerra eran sacudidos como si fueran meros juguetes. Las aguas empujaban hacia el vórtice que se formó en el mar, empujando nuestros barcos hacia adelante en un torbellino de truenos rugientes y relámpagos iridiscentes. «Todo el océano está cayendo en ese jodido pozo», los hombres chillaron mientras todos nos apresurábamos hacia el interior del casco. Nuestro barco se retumbó y se sacudió amenazando con partirse en pedazos cuando comenzamos a inclinarnos hacia la cascada. No había escapatoria posible, me di cuenta mientras miraba a través de las ventanas de vidrio rotas hacia el vacío de abajo. Caímos en picado hacia lo desconocido. Yo cerré los ojos agarrándome de la barandilla mientras todo el ruido y toda sensación de entorno se perdía. Solo se desvaneció así como así. Los tripulantes a mi alrededor parecían dividirse en sombras reflejadas separadas de sí mismos, cada uno gimiendo como almas en pena mientras seguíamos cayendo. La sangre se apresuró a través de mi cabeza y cerré los ojos, sintiendo una ola de náuseas golpearme mientras el agua nos golpeaba por todos lados. Simplemente me derrumbé en la cubierta del barco. Parker estaba a mi lado y los tripulantes daban vueltas como muñecos de trapo. Algunos de ellos tuvieron la suerte de sobrevivir, el resto fueron destrozados por las olas en constante cambio, y entonces no oímos nada. Mis pies temblaban cuando me levanté y comencé a subir la cubierta exterior. Mi piel hormigueaba de miedo al ver lo que estaba frente a nosotros ahora. Ciudades de luces y ángulos como ninguna otra hecha por el hombre flotaban en el aire. La arquitectura retorcida y suave se mezcló para formar un laberinto metropolitano en expansión de zigurats grises, pasarelas cristalinas y estructuras amalgamadas que se extendían sobre el cielo y hacia los icebergs familiares que había visto antes. Excepto que en lugar de una sola superficie reflectante masiva, ahora vi cientos de ellos, todos flotando siniestramente en el aire helado esperando que nos rebeláramos. «Este ya no es nuestro planeta», se dio cuenta Parker mientras nos movíamos a las habitaciones del capitán para ver si había algo de energía funcionando. «Nada. Somos patos sentados aquí encerrados», comentó el capitán. Parker no se desanimaba tan fácilmente. «Tenemos botes y remos, ¿es correcto?», él preguntó. Una hora más tarde, con menos de una docena de hombres en un lugar lúgubre, remamos hacia nuestro destino. El agua aquí se sentía espesa, como si estuviéramos caminando por la arena y se estuviera volviendo cada vez más difícil. La oscuridad debajo parecía extenderse por toda la eternidad y formas extrañas e indescriptibles fluían sobre estas aguas. Estos reaccionaban a nuestros movimientos como lo harían los depredadores si nos estuvieran cazando.
Parece que la especulación del director Séneca de que se trataba de un portal estaba muy bien fundada. ¿Cuál creen que sea la conexión aquí?, preguntó Parker mientras nos acercábamos a uno de los icebergs más grandes que tocaban el agua. ¿Acaso es un portal a un mundo alienígena? No estoy seguro de que incluso las mentes más inteligentes y filosóficas puedan conjurar una hipótesis. Esto va más allá de todo alcance. Pero lo único que realmente siento aquí es inquietud. No pertenecemos a este lugar, señor. Y por lo que veo, hay una fuerza invisible que parece volverse más pesada con cada respiración que hacemos. Puede que tengas razón, muchacho, pero también es tentador pensarlo. Probablemente somos Evo para un poder que está más allá de la realidad que hemos comprendido toda nuestra evolución. Estamos remodelando la historia, así que no nos resistamos ahora. El bote se detuvo en el lado occidental de la columna de hielo y una extraña escalera tallada se reveló para conducir al borde del espejo. Alguien ya ha recorrido este camino. Vean ustedes mismos, allá hay huellas, advirtió uno de los soldados. Mantuvimos nuestro ingenio sobre nosotros a medida que avanzábamos. Ni siquiera nuestras voces sonaban como humanos cuando llegamos al espejo mismo. No pude evitar notar que Kant todavía estaba en el mismo lugar donde lo habíamos dejado, excepto que ahora estaba fusionado con la mujer que habíamos descubierto la primera vez que habíamos venido a este desierto ártico. Los dos parecían estar rogándonos con lágrimas en los ojos que no avanzáramos más, y más allá de la superficie del espejo vi esas mismas formas abstractas gimiendo. Necesitamos llegar al otro lado. Hay que determinar cómo funciona el portal, dijo Parker mientras ordenaba a sus soldados que colocaran las minas terrestres. Sin los taladros adecuados, esta será la única forma de quitar el espejo de manera segura. Asegúrense de que no estén demasiado cerca del espejo o podríamos dañarlo, agregó. Miré hacia la forma inhumana cristalizada de Kant, mirando más de cerca el rostro de la mujer. Una oscura realización cayó sobre mí. Disculpen, todos aquí necesitamos irnos de este lugar. Y no es una sugerencia. Esta es una profecía que estamos cumpliendo. Es un mal que vamos a despertar y no sabemos si va a atacarnos o va a beneficiarnos. Les dije a todos mientras señalaba hacia las víctimas del espejo. La mujer ahora tenía el rostro de Parker y aquí en esta extraña historia ella ya estaba destinada a quedar atrapada para siempre. ¿No ven que tenemos que dar marcha atrás ahora?, dije. Parker aparentemente no se inmutó por la revelación y en cambio ordenó a los demás que comenzaran a disparar mientras él buscaba refugio. Fui uno de los pocos que se quedó cerca del espejo para observarlo. Uno por uno los explosivos estallaron disparados a través de la superficie del hielo y el espejo. No sabía qué esperar, pero el resultado final fue más aterrador de lo que podría haber anticipado. Los reflejos de vidrio de nosotros mismos chillaron más fuerte que un terremoto retumbante, y largos zarcillos oscuros de serpiente de cristal salieron de la superficie de los espejos. Estos eran tan afilados como el cristal, desgarrando a los soldados como relámpagos. Ellos fueron consumidos y arrastrados a las fauces cada vez más amplias del espejo como bocados para una bestia pesada. La boca del espejo me mostró la plataforma familiar del puesto avanzado de Chernobog y le grité a Parker que corriera hacia ella. Un estallido final me lanzó hacia el vacío abierto y sentí que los fragmentos del espejo dentado se acercaban a mi pierna mientras caía. Después de eso, no sé lo que pasó. Me desperté en un barco médico. El tiempo mismo se desvanecía mientras entraba y salía de recuperación. La locura del espejo resonaba en mis recuerdos. Mis rescatistas formaban parte de las agencias de la Europa del Este que habían optado por esperar más allá del círculo polar ártico y me encontraron flotando solo en el agua aferrándome a la vida. No pudimos encontrar ninguno de los otros barcos ni ningún otro sobreviviente. Toda la isla desapareció ante nuestros ojos. Un destello de luz y luego se fusionó con el mar como si estuviera viendo cerrarse una enorme puerta de entrada. Me dijeron los soldados. Dado lo que había visto hasta ahora del otro lado, yo le creí.
Presenté un informe recomendando que todo el área permaneciera cerrada a todos los barcos en el futuro previsible y renuncié a mi cargo poco después. La excavación ha terminado y los restos del extraño espejo no se encuentran por ninguna parte en los grupos de búsqueda que han sido autorizados. Yo sé lo que pasó ahí. El océano parece tragarse todo lo que entre en esa zona. Y tal vez, por espantoso que sea, es mejor así que encontrar qué más tienen los espejos para nuestro mundo. ¿Qué otras atrocidades y criaturas extrañas y aterradoras podrían albergar ese horrible lugar? Lo mejor es que el mar de Siberia Oriental permanezca cerrado por un tiempo. Quizás para siempre. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.